Buenas tardes, bienvenidos a su programa Panorama Colombia. En el día de hoy trataremos tres temas fundamentales en la problemática pública colombiana, tales como la corrupción, el clientelismo y la violencia política. Para este motivo, me acompañan tres especialistas de la Escuela Superior de Administración Pública, las cuales hablarán sobre cada uno de estos temas y se formarán debates. Para tal fin, me acompañan entonces Karen Vázquez, especialista en corrupción, Sara Ruiz, quien hablará sobre el clientelismo, y Carolina Moreno, quien hablará sobre la violencia política. Aparte de esto, los invito a participar con el hashtag Problemática Pública en Colombia en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Para dar inicio a nuestro debate, empezaremos con el tema de la corrupción, el cual se define básicamente como un fenómeno universal, el cual atañe a todos los niveles de gobierno de un país o una sociedad. Además de esto, se define como el uso de mecanismos legales o ilegales para la obtención de ciertos resultados que lo favorezcan personalmente. Sin embargo, para el tema de la corrupción, invitaré a la especialista Karen Vázquez, la cual nos va a hablar sobre el tema, y comenzaré preguntándole: Karen, para usted, ¿qué es corrupción? Bueno, Sergio, la corrupción en Colombia siempre se ha estado vinculado como un beneficio extrainstitucional. Eso quiere decir que pues, los beneficios que siempre busca la corrupción son ilegítimos, dado que son ocultos. Entonces, por lo tanto, el beneficio de la corrupción no solamente se da a nivel económico, sino también mediante tipos de corrupción, como son el tráfico de influencias, soborno. Entonces, pues, este fenómeno se ha dado durante mucho tiempo en nuestro país, principalmente. Y con la corrupción en la administración se están dando una serie de problemáticas, porque la administración pública, que es la que debería regular la corrupción en Colombia, se está viendo afectada por la corrupción. Entonces, desde el más alto político hasta el ciudadano están familiarizados con este concepto y ya lo están viendo como algo normal. Entonces, pues, la idea del debate también es como darle a los ciudadanos otra perspectiva de corrupción para que no lo tomen como algo grave, en verdad, como lo que es, y que no se queden con el concepto como que todas las personas somos corruptas, el vivo vive del bobo o situaciones como esa. Entonces, pues desde la administración la corrupción se ha visto pues muy marcada en la política, dado a que nuestros gobiernos no se están enfocando como tal en el beneficio de los ciudadanos, sino por el contrario, buscan el bien particular. Entonces, pues, la problemática en verdad viene desde nuestro gobierno y desde nosotros mismos, cómo nosotros estamos eligiendo a las personas que queremos que nos gobiernen. La corrupción es un tema muy complejo, ya que lo que dije de que no está castigado como debe ser. Nuestra justicia colombiana tampoco se ha dado no sé cómo decirlo, nuestra justicia colombiana no se ha regulado con las normas jurídicas como deberían ser. En Colombia la justicia es muy blanda y es muy llevadera para las personas corruptas, cosa que se debería castigar más hoy en día. Entonces, si no hay normas jurídicas, si no hay una regulación penal para estas personas corruptas, esto va a ser algo que se va a seguir dando durante todo, o sea, antes, durante y después. Entonces, de esta forma tampoco podremos hablar de la paz en Colombia. Gracias, Karen. Sin embargo, hay autores que afirman que la corrupción es simplemente inherente al funcionamiento del Estado. Para tal modo, yo les preguntaría a mis invitadas, a Carolina y a Sara, ¿qué opinan ellas? Si la corrupción es solamente del Estado o también afecta a todo el sector público y el sector privado de la sociedad. Bueno, buenas tardes, Kiko, buenas tardes a todos. A mi parecer, tengo entendido que las políticas anticorrupción no incorporan simplemente la corrupción por parte estatal, sino también entra a jugar la parte privada. No solo viene a corregir la parte de las medidas de funcionarios públicos,
sino también entra a ver y a revisar la parte de las empresas privadas. Entonces, por esta razón, considero que obviamente la corrupción entraría a ser o a ser un fenómeno que participa dentro de las entidades privadas, no simplemente dentro de la parte estatal. Si se crea un marco o un estatuto que viene a regir la corrupción y también entra a ser parte de la parte privada, entonces esto quiere decir que obviamente hay corrupción en la parte privada. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos. Bueno, principalmente hay que entender que esta tendencia tiene un origen en todo tipo de organizaciones. Entonces, partiendo de eso, la corrupción es un aprovechamiento del poder que se tiene, poder tanto en instituciones públicas como en organizaciones privadas. Entonces, la corrupción no es totalmente inherente a las organizaciones privadas, porque es un fenómeno que se da fuertemente en esas organizaciones. Lo que pasa en el sector público es que existe un mayor control respecto a que lo público es de todos, a que todos tenemos participación en esos recursos que se están desviando, enfocándose más a lo particular y dando beneficio a las personas que usan esos dineros para otros fines, cosa que no se da en lo privado. En lo privado es algo más entre esas organizaciones, entonces se da la corrupción, como lo hemos visto ya en los varios carteles que se han acomodado los precios y estos fenómenos. Entonces la corrupción se da en organizaciones privadas, pero no se le da el mismo enfoque, la misma mirada que se le debe dar a las organizaciones públicas. Además de esto, se afirma que la corrupción es un problema simplemente de las entidades públicas o privadas. Sin embargo, me parecería a mí que la corrupción empieza desde uno mismo. Para este fin, le preguntaría a Karen, ella qué piensa de este argumento que dio. Si es un argumento simplemente de lo corporativo y lo macro, pues es un problema que viene de la persona. Bueno, Sergio, pues la verdad creo que el concepto de corrupción sí es algo más personal, porque desde lo que yo decía en un principio, desde lo pequeño se ve la corrupción, desde que tú con el vecino hacen un acto de corrupción diciendo no, pues yo le pago y usted me hace esto, desde ese momento hay corrupción. Que en lo público se vea evidenciado con el bien público de la ciudadanía, por lo que le da un concepto más grave, no quiere decir que lo que hace la persona con el vecino no sea corrupción. Entonces, por lo tanto, yo creo que la corrupción viene desde las personas, o sea, yo creo que la corrupción es algo, o sea, como dicen ahí que la corrupción es algo inherente a la persona, no lo creo. Yo creo que cada persona, a través de sus valores, sea político, sea ciudadano, sea una persona, un empresario, un campesino, todos tenemos unos valores. Quizá todos no sean, o sea, por lo tanto, entonces yo creo que la corrupción viniendo desde la persona se hace mucho más grave al sentido colectivo, ya que no estamos afectando solamente a un tercero, sino estamos afectando a toda una población, a toda la ciudadanía o a todo un país. Entonces, pues en básico yo creo que sí, la corrupción viene desde la persona. Al aumentar el poder o cualquier motivo se puede dar a más gravedad, pero para mí la corrupción viene desde los personas. Gracias. Gracias, Karen. Bueno, a propósito, les invito a que sigan participando en nuestro hashtag Problemática Pública en Colombia en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con esta pregunta para nuestras otras dos invitadas, ¿cuál consideran ustedes que es el tipo de corrupción más grave en el Estado colombiano o en la sociedad colombiana? Bueno, Sergio, para mí todos han tenido un alto nivel de gravedad, pero pues sabemos que la corrupción es un fenómeno que viene a afectar el crecimiento económico tanto de un Estado como disminuye las capacidades o los beneficios para los ciudadanos. Entonces, por esa razón, sea cual sea el tipo de corrupción, se puede determinar que tiene un nivel grave porque no solo afecta
sea, no solo está afectando a una persona, sino está afectando a una ciudad y a un estado. Entonces, por esta razón, a mi parecer, todos los tipos de corrupción que puedan existir tienen un nivel alto de gravedad. ¿Y qué piensas, Ana? Bueno, teniendo en cuenta los tipos de corrupción que ya hemos analizado, como extorsión, peculado, el fraude, el tráfico de influencias, sería erróneo para nuestros televidentes afirmar o decir que existe un tipo de corrupción más grave que otro, porque entonces entraría en el pensamiento que si cometo uno no estaría afectando a nadie y si cometo otro lo estaría afectando de mayor manera. Entonces, en mi concepción y en mi perspectiva respecto a lo que hemos ya analizado, no existe ningún tipo de corrupción que sea más grave que el otro, porque todos están afectando los recursos, los ingresos del país. Como ya hemos visto, pues teniendo en cuenta las cifras, con lo que se está perdiendo de ingresos en corrupción, podríamos invertir en educación, en salud. Entonces, afirmar que existe un tipo de corrupción mucho más grave que el otro sería totalmente erróneo porque no existe. Bueno, pues con ustedes concuerdo, la corrupción es corrupción y pues debe simplemente acabarse. Para continuar con el debate me gustaría conocer pues, de su experiencia y de su vida profesional incluso, qué casos de corrupción conocen que hayan ocurrido en Colombia, que hayan sido sonados y pues que me den como la explicación. Bueno, pues el caso más común que todos los colombianos hemos conocido ha sido, bueno, los colombianos, los bogotanos, ha sido la del alcalde Samuel Moreno. Sabemos que se pudo cometer peculados, celebración indebida de contratos, desviación de recursos, y podemos ver que muchas veces la justicia en Colombia no lleva el papel que merece. O muchas veces no sabemos si la misma justicia también esté orientada a la corrupción. Entonces, por esa razón, podemos ver que el marco de la corrupción es un tema muy complejo a tratar. El fenómeno de la corrupción entraría, por un lado, que uno dice tendría que empezar por la justicia, tendría que empezar por verse por la justicia y qué tan ligada está la justicia. Sabemos que en el caso de Samuel Moreno se le condena o se le da la condena más alta por el delito más grave, no se le condena por cada uno de los delitos que cometió. Entonces, a partir de eso, creo que la justicia en Colombia tendría que empezar a ver y a revisarse de una manera más detallada para empezar a dar y empezar a ver la corrupción de otra manera. Bueno, desde mi análisis, el caso de que más tengo conocimiento es el caso en la salud en Colombia, en donde se ve la celebración indebida de contratos por parte de las EPS, donde los doctores no reciben su paga como deberían y donde está intrínseco desde los medicamentos, los insumos para los hospitales, hasta la misma mano de obra de los doctores. Entonces, ahí es donde uno se pone a analizar y a pensar qué conlleva a lo mismo que decía Carolina, qué conlleva que la misma justicia esté implicada en la corrupción. Entonces, como donde uno ve que entre ellos mismos no ven la afectación que le hacen al país, sino que solo se encuentra el interés particular. Entonces ahí es donde uno dice que la justicia debería tener mano fuerte respecto a este fenómeno. Bueno, igual me parece clave el tema de la salud, pues porque tenemos en cuenta que en el país, en Colombia, la salud ahora es un negocio. Ahí se debate el argumento de que si la corrupción es simplemente privada, pues también pública, pues también hace parte de lo privado. Con el ejemplo de la salud podemos ver que la corrupción también mucho más también al sector privado. Bueno, para concluir de cierto modo el tema de la corrupción, me gustaría preguntarle a mi experta, a Karen Vázquez, ¿qué o cuáles piensa ella que son algunas soluciones, no sé, a corto, mediano o largo plazo de la corrupción en nuestro país? Bueno, Sergio, las soluciones para el país son diversas. Lo que pasa es que tenemos que ver qué tan efectiva es la justicia y qué tan efectivo puede ser el gobierno con un plan de desarrollo para la corrupción en Colombia. Entonces yo creo que una de las soluciones tendría que ser
la solución penal a través de unas condenas o unas sentencias mucho más largas para estas personas corruptas, tanto en el ámbito político como en el ámbito empresarial. En todos los ámbitos debe ser esto penalizado y debe ser una pena sin beneficios, porque hoy en día la corrupción está agrandando este fenómeno debido a que no es castigado como merece. O sea, Colombia es uno de los países donde este fenómeno no es castigado como debería ser. O sea, países como China, como en el Medio Oriente, se está castigando la corrupción hasta con pena de muerte. Entonces creo que estamos muy blandos con las personas que nos están quitando todos nuestros bienes, todo nuestro bien público, nos están quitando oportunidades para la población urbana y rural, para nuestras universidades. Entonces yo creo que deberíamos empezar por eso. También creo que la administración cumple un papel esencial con el control. Debe haber un mayor control en todas las entidades públicas y privadas. Debe haber un control, debe haber una persona, un gestor donde esté todo el tiempo en auditoría constante con las empresas. Cada 6 meses debe haber una persona vigilando, una persona mirando los recursos, si se están dando efectivamente. Incluso acá con nuestro Departamento Nacional de Planeación debemos ver si en nuestras ciudades las regalías están llegando efectivamente. ¿Cómo es posible que La Guajira, con todos los recursos que son explotados, si la regalía no estén llegando efectivamente? Eso es un claro ejemplo de corrupción. ¿Dónde está la plata de La Guajira? ¿Por qué los niños se están muriendo de hambre mientras que otras personas están disfrutando en otros países? Entonces, pues, creo que una de las soluciones también es el control permanente. Y también, pues, digamos, es muy difícil también, pero el tráfico de influencias en el país es notorio. Y me atrevo a decir un caso, no sé qué piensen mis compañeros y Sergio, de Peñalosa. Eso, lo que está pasando en la administración de Peñalosa, es vergonzoso. Que ahorita él esté metiendo a los hermanos, primos, vecinos, amigos, a toda su ciudadanía a gobernar con él. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Quiero conocer, no sé, el concepto, si estoy mal, no sé, me disculpan. Entonces, quiero saber qué piensan sobre el tema. Pues es un caso evidente de corrupción, como lo dice Karen. Se logra evidenciar que los funcionarios públicos y últimamente los gobiernos que llegan a Bogotá vienen con un peso de seguimiento, tanto alguna responsabilidad, sea disciplinaria, que está ligada frente a los delitos de la administración. Entonces sabemos que un tráfico de influencia viene ligada a un problema de corrupción. Entonces eso es muy complejo de determinar porque se ha logrado ver que en los últimos gobiernos ha sido así. Hasta el momento no ha habido un gobierno que se salve de estar en la lengua de los medios de comunicación, ya sea verdad eso o no, porque no sabemos muchas veces lo que se dice, pero sí se puede determinar que ahorita es muy complejo, no se sabe si por la ética del funcionario, si por lo que se está viendo últimamente que la corrupción se está evidenciando de una manera impresionante en el gobierno nacional. Bueno, pues con todo lo que han hablado, lo que han argumentado, me parecería a mí entonces que la corrupción es un fenómeno global de cada sociedad y cada estado del país, donde interviene lo político, lo social y lo económico. Sin embargo, pues, por el caso de pronto de la administración Peñalosa, se ha visto sobre todo que el alcalde ha incluso falseado documentos públicos, como es el caso de su especialización o su doctorado en el exterior. Eso pues ya tendría que tomar, pues como dice Karen, la justicia tener un mayor control sobre esto para poder pues desmantelar estos tipos de corrupción. Además de esto, podríamos concluir en esto que la corrupción también es inherente a la persona y que es algo así como el cáncer de la sociedad, la cual pues simplemente podría destruir cada sociedad y pues conllevar un atraso. Esto en cuanto al tema de corrupción. Me gustaría saber qué dicen todos ustedes participando en el hashtag Problemática Pública en Colombia, en Facebook, Twitter e Instagram.
Aparte de la corrupción, me gustaría entrar de una vez en el segundo panel, en el segundo momento de nuestro debate, de nuestro programa, que es el tema del clientelismo, el cual también es concebido como un tipo de corrupción, pues porque hay unas lógicas ciertamente mafiosas, mafiosillas, las cuales favorecen a cierto grupo de personas, grupo político o social. Para tal motivo me gustaría invitar a Sara Ruiz, quien es nuestra experta en el tema del clientelismo, y que nos diga cuál es su concepto, cuál es su percepción y cuáles son las soluciones que básicamente existen para el problema en Colombia. Además, pues, de los casos que tenemos ahí, que es como el caso del doctor Uribe, ¿no?, nuestro expresidente de la República. Entonces, pues, lo dejo con Sara. Los partidos fuertes se reglamentaba más este fenómeno, dando oportunidad para que entre estos dos partidos siempre estuvieran vigentes pues, los mismos actores políticos. Ya posteriormente en la Constitución del 91 se intentó reglamentar y se intentó fortalecer un poco la institución jurídica para erradicar este fenómeno. Entonces se dieron 3 puntos claves, la cual fue la sustitución del tarjetón por la sustitución de la papeleta por el tarjetón, para el sistema de elecciones, fortalecer un mayor control político para estas clientelas y la eliminación de auxilios parlamentarios. Pero entonces, ¿cuál fue el punto clave? El punto clave es que si bien se pudo erradicar o se pudo disminuir un poco el clientelismo, se dio paso para el fortalecimiento de una nueva modalidad, la cual podemos entender como corrupción. Entonces, el ideal era erradicar con el clientelismo de raíz, pero lo que se dio fue una apertura a la brecha para que la corrupción no se diera tan fuerte y en el sistema jurídico no se diera tan fuerte como lo necesitan actualmente. Bueno, pues con lo que dice Sara, pues me genera cierta duda y no sabía hasta qué punto el clientelismo es corrupción. Yo tengo entendido que el clientelismo es parte del mismo sistema político y es por el cual se eligen a los, pues en cuanto a políticos, entonces se eligen a los candidatos. Entonces, en este momento me gustaría preguntarle a Carolina o a Karen, a ver quién se arriesga a responder la pregunta si ustedes consideran que el clientelismo es corrupción o cómo lo definirían. Bueno, sí, para mí el clientelismo es una forma de corrupción total, porque un programa político o el desarrollo de un gobierno no debe verse envuelto con familiares o personas conocidas. La persona que llega al poder o la persona que tiene un cargo tiene que hacerse responsable de ello con sus políticas y no ser elegido o ser votado a alguna cosa debido a lo prometido por favores. O sea, no debe ser que tenga que cumplir con favores para llegar al puesto donde está. Entonces, para mí el clientelismo es una forma clara de corrupción. Bueno, para mí no es tanto un acto de corrupción. Para mí entraría a ser una fase a la llegada de la corrupción. A partir de un texto podríamos determinar que el clientelismo puede ser la autoridad que se dirige a su clientela, y a partir de eso puede que no viole ninguna función institucional o ninguna regla posicional. Por esta razón, se podría determinar que en sí el clientelismo puede que esté ligado de una u otra forma a las reglas institucionales y puede que no sea tomado como un acto de corrupción. Que puede que sea desviado, sí, y que ahí es donde implique la corrupción. Entonces es muy complejo determinar si es o no corrupción, porque pues sabemos que a partir del clientelismo se puede estar generando un tráfico de influencias, que pues es una forma de corrupción, pero pues es muy complejo determinar si hace parte de la corrupción o si es un acto de corrupción. Entonces para mí llegaría a ser una fase a la corrupción, en donde se puede desviar de una manera esa parte del clientelismo y tomarse como un acto para un beneficio. Ok, con lo que dicen después, pues retoma el tema principal, nos quedamos hablando del clientelismo, pero pues vuelve el tema de la corrupción.
Y pues para dar unas cifras y para que los televidentes sepan más o menos el problema y la cantidad, lo importante que es el problema de corrupción en el país, tenemos que el Barómetro Mundial de la Corrupción ubica a Colombia en el puesto 74, entre 189 países que son objetos de estudio de la corrupción. Entonces, aquí surge el tema del estatuto anticorrupción, el cual pues es como un mecanismo para prevenirla, o más que todo para evitarla. Me gustaría saber, no sé, de pronto mi experta Karen o Carolina nuevamente, ¿qué nos podría contar sobre ese estatuto? ¿A qué se refiere? Y pues sus características. Bueno, Sergio, según el COMPES, las acciones que proponen están dirigidas a mejorar el acceso y la calidad de la información pública, mejorar las herramientas de gestión anticorrupción, aumentar la incidencia del control social sobre la gestión pública y promover la cultura y la legalidad en el Estado y la sociedad. También, de otra parte, desde la perspectiva de investigación y sanción, se incluyen acciones para luchar contra la impunidad en los actos de corrupción. El documento COMPES está organizado en 5 ejes con objetivos específicos que resultan en los problemáticos priorizados en el diagnóstico. Adicionalmente, se desarrollan unas estrategias transversales que contribuyen a la sostenibilidad política. El documento COMPES es el resultado de un proceso participativo con entidades públicas y actores sociales y políticos en el ámbito nacional y territorial. Eso es como una breve de lo que es el Estatuto Anticorrupción. Bueno, también se puede tomar como una medida para incentivos a labores honestos de los servidores públicos. Sabemos, o tengo entendido, que respecto a la elaboración o conformación del Estatuto Anticorrupción se encontraba, mientras este se generaba, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República. Sabemos que pues estos 4 órganos son los encargados del control estatal. Por esta razón, podemos ver que a partir del Estatuto Anticorrupción podemos generar responsabilidades tanto civil, disciplinar, penal ante cada uno de los funcionarios que quiera cometer un acto de corrupción. Asimismo, pues este está conformado por medidas administrativas para la lucha contra la corrupción, medidas anticorrupción en el sector de salud, como lo mencionábamos anteriormente. Hay medidas para todo lo que ya se ha visto en los casos de salud, las medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y tanto privada. Entonces podemos ver que lo privado también está ligado en el asunto de la corrupción. También podemos determinar medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción, las disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública, que es un ámbito donde más se ve la corrupción en nuestro país. La contratación pública es en donde más se desata la corrupción. Podemos ver en el caso que mencioné anteriormente del alcalde, en donde la contratación es una desviación de recursos impresionante y en donde no solo es desviación de recursos, sino que va ligada a muchos aspectos de la administración. También podemos ver los organismos especiales para la lucha contra la corrupción, las políticas institucionales y pedagógicas que vendrían a orientar actos anticorrupción y las medidas de eficiencia y eficacia para el control fiscal en la lucha contra la corrupción. Entonces, cada una de estas medidas están orientadas ¿a qué? A generar como un acto honesto frente a los servidores públicos hacia la sociedad, al servicio social, y para que se acabe ese momento de corrupción y esa forma de perjudicar al ciudadano, porque pues prácticamente hay una desviación
de recursos que no beneficia a la persona que está haciendo el acto de corrupción, pero afecta a un país entero. Entonces, bueno, para hacer una precisión respecto al estatuto anticorrupción, yo creo que es fundamental para entender que toda la sociedad está comprometida a luchar contra la corrupción. No solo, bueno, como mencionaba mi compañera Carolina, hay diversos actores públicos, privados, está la ciudadanía en general, pero toda la sociedad colombiana es la encargada de cada uno de nosotros de luchar contra la corrupción, porque tal vez se tiene el entendido de que los servidores públicos y el gobierno es el único que está empapado de este fenómeno y es el único al que debe atacarse para disminuir el fenómeno, pero no es cierto. O sea, todas las personas cuando aceptan por un dinero votar por cierta persona, o cuando aceptan un mercado por asistir a ciertos lugares, están empapándose de estos actos corruptos. Entonces, la importancia, yo creo, del estatuto es básicamente eso, entender que todos nosotros estamos comprometidos y tenemos que luchar para disminuir la corrupción. Bueno, pues yo creo que también algo que se puede adicionar a eso es que en Colombia tenemos un grave problema con nuestra administración pública, debido a que la población ya tiene una imagen totalmente negativa de lo que son las entidades públicas y lo que han hecho es siempre tildarlas de corruptas. Entonces, pues, dado un ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de hablar con una persona en INPEC, donde nos muestra claramente cómo las instituciones de Bogotá y del país están siendo salpicadas con el fenómeno de la corrupción. Entonces, lo que hacen estas personas, pues específicamente en el INPEC, que pues es una entidad del Estado que tiene una responsabilidad muy grande, es que benefician a cierto tipo de personas a través de favores, a través de pago. Los funcionarios públicos están cometiendo un grave error debido a que le están dando beneficios a cambio de una obtención de un beneficio particular. Dado a esto, se están beneficiando a otras personas, ya sean con trámites, con documentos, con ciertas cosas que están dando la inequidad entre unas u otras personas, favoreciendo quizá. En este caso, el INPEC tiene un grave problema que también se puede sobresalir, y es que la política y la corrupción política no es castigada, como lo he dicho muchas veces, no es castigada como debe ser. Y estas personas obtienen favores que, la verdad, son sorprendentes para lo que debería ser un corrupto. En las cárceles ellos tienen cualquier cantidad de beneficios. Desde las visitas, empezando desde la comida, es totalmente diferente, y eso es algo que Colombia debe cambiar. Nosotros no podemos permitir que una serie de personas, porque tienen un nivel económico al que han llegado a través de robarlos el bien público, no pueden tener estos beneficios. Entonces, en las cárceles, desde el delincuente está teniendo favores, pero estas personas están saliendo, no devuelven el bien público al que robaron, duran 3 años y salen a los 3 años como si no hubiera pasado nada, en libertad condicional, porque tienen una enfermedad, porque entonces esto tiene que acabar en el país. Definitivamente nuestras entidades públicas deben ser más eficientes y debe ser, de pronto la contratación debería ser un poco diferente. Bueno, entonces pues, no sé, la verdad, ¿qué opinan al respecto? Bueno, pues con lo que han dicho, pues con sus puntos de vista, yo creería que ese dicho estatuto anticorrupción, pues la verdad no está funcionando en el país. Creo que es un buen esfuerzo por parte del gobierno nacional, pero básicamente creo que la corrupción se debería acabar desde la persona. Y como lo han dicho, pues me parece que ha sido muy grave y muy importante las penas, algo clave, las penas y para el pago de ellos es clave para que ese problema no disminuya. Además de esto, pues tuve la oportunidad de escuchar la intervención de una profesora, se llama Sandra Olaya. Ella pues es quien dicta la cátedra anticorrupción en una universidad prestigiosa del país, y pues indicaba lo mismo,
pueden existir muchos esfuerzos por parte del gobierno o de las personas, pero si simplemente no hay un cambio de mentalidad y un cambio de ética y de valores, la corrupción va a seguir funcionando tanto en el nivel público como en el nivel privado. Entonces, pues, a ustedes, a los televidentes, los invito a seguir sus opiniones con el hashtag de Problemática Pública Colombiana. Creo que en este caso ya hemos dicho muchas cosas y el concepto de todo el mundo de corrupción no ha sido definido claramente, pero se han dado ciertas características, creo que fundamentales y muy sobre el tema. Con esto finalizamos esta sección de lo que hemos denominado corrupción y clientelismo, donde pues llegamos a lo que he dicho, que no hay una definición clara, pero que básicamente esta corrupción atañe a todos los niveles de la sociedad. Pues muchas gracias y ahora seguimos con el tema de la violencia política en Colombia. Bueno, pero antes de ir con el tema de violencia política, me llegan acá al Twitter muchas preguntas sobre los temas que hemos trabajado, de los cuales pues vamos a responder, yo creo que si a ustedes les parece bien. Entonces, Mónica 007 pregunta lo siguiente: ¿en qué tema clasificaría el escándalo de los hijos de Uribe de la Zona Franca? Pues no sé cuál de ustedes quisiera responder el tema de los hijos de Uribe. Bueno, el escándalo que hubo con los hijos de Uribe, Tomás y Jerónimo, fue del año 2008, de la Navidad. Entonces, donde se evidencia, es un claro ejemplo de clientelismo, en donde se iban a comprar los terrenos en Zona Franca, acá en Bogotá. Y lo que sucede es que al momento de comprar los terrenos, Tomás y Jerónimo, ocurrió una disminución exponencial del precio, no tengo los datos, pero ocurrió una disminución grande de los precios en donde ellos pueden acceder a estos predios por un valor muchísimo menor al que estaban normalmente en venta. Posteriormente que hicieron la compra, al instante se evidenció totalmente el clientelismo que había, porque cuando ellos pudieron finalizar la compra de los terrenos, el precio volvió a quedar igualmente como estaba para que las demás personas pudieran acceder a la compra de estos. Entonces yo creo que se clasificaría en un acto de clientelismo en donde se evidencia este pago de favores, influencias para poder disminuir los costos y beneficiar a unos pocos. Claramente eso es un caso de corrupción tremendo, o sea, es indignante ver cómo unos predios que tienen cierto valor en una zona que es totalmente demandada, que baje a un precio que ni siquiera tiene un lote. Es indignante ver, y eso es un claro caso de corrupción. Un claro caso de corrupción, dado a que, ya que su padre era el famoso presidente Uribe, esos predios bajan de un momento a otro inesperado, no se sabe por qué, no se sabe cómo, hasta que estas personas acceden a este valor, que es un valor mínimo, que no vale ni un lote, acceden a este predio y por lo tanto lo compran, hacen sus empresas y automáticamente eso pasa a ser zona franca. Eso es un claro caso de corrupción y es indignante ver que en el país pasen cosas como esta y no tengan ¿cómo se dice? Como incidencia, o sea, que no tengan un valor, no tengan una pena, no tengan nada, se impune esto ante la sociedad. Entonces, esto para mí es indignante. Bueno, pues me parece bastante interesante su respuesta, pero creo que el tema de los hijos de Uribe sería para otro programa completamente diferente. Pero pues entonces, para continuar con las preguntas que me han llegado al Twitter, pues también faltaría la siguiente, que también creo que no la hemos tocado en todo el programa, y dice así, dice Luis Mena 512, dice: ¿cuál cree que es el papel de los medios de comunicación en cuanto al tema de la corrupción? Pues no sé quién quisiera responder esta pregunta. Bueno, respecto a los medios de comunicación, podemos
Se puede determinar que el medio de comunicación tiene un papel bien importante respecto a la desviación de la información, o simplemente a que puede maquillar de una u otra manera la información o distorsionarla. Entonces, pues, en general no se puede determinar si existe o no, o en qué medios existe corrupción, pero se puede determinar que de una u otra manera puede existir y puede haber esa desviación de información, ese maquillaje que presentan los medios de comunicación puede tener un lado oscuro, como lo es la corrupción, puede involucrar este fenómeno de una u otra manera. También se puede determinar que existe un monopolio respecto a los medios de comunicación que están en Colombia o en general a Caracol y RCN, que son por Ardila Lule y Santo Domingo. Entonces, por este motivo podemos ver y se evidencia una clara corrupción en donde ellos maquillan como quieren la información. Estos dos medios de comunicación, y a veces en esto mismo se presentan hasta amarillismo, por la misma forma en que presentan las noticias. Entonces, la distorsión que existe en Colombia de información es grande y genera desviación muchas veces del conocimiento de lo que realmente está pasando en la ciudad, y entonces generando así que los ciudadanos no se enteren de lo que realmente está pasando y obteniendo una información que muchas veces no es veraz. Entonces, a mi parecer, eso son los medios de comunicación en el entorno de la corrupción. Claro, Carolina, pues adicionando a lo que tú estás diciendo, también es importante hablar de los medios, porque pasa algo curioso con los medios, y es que en un principio, cuando empezó la televisión, que la idea la trajo el general Gustavo Rojas Pinilla, en ese tiempo solamente existía la radio. Y pues el general trajo esta idea acá al país con el objetivo de utilizar la televisión para un medio político. Y acá en Colombia pasó algo curioso, fue que la política se asustó con este medio. No se interesaron por tomar los medios de comunicación como una forma de llegar a las personas, de conocer lo que estaba en el gobierno, o sea, ver detrás del gobierno para informar, para dar a conocer sus planes de gobierno. No se interesaron nunca por eso, o sea, al contrario, la política se aisló del tema, no se interesó en el tema, preferían la audiencia pública, estar en conferencias, pero nunca se interesaron por este medio. Por el contrario, los empresarios comenzaron a interesarse de una manera demasiado alta por estos medios de comunicación, haciendo que esos empresarios privatizaran la gran mayoría de estos canales. Hay ciertas reformas que también afectaron la televisión pública, que fueron la reforma del 2003, la reforma del 91 y del 2003, que lo que hicieron buscando una pluralidad en los canales fueron definitivamente dárselos al monopolio, un monopolio de dos personas que son totalmente influyentes en el país, como son Ardila Lule y Santo Domingo. Entonces, desde este problema en los medios de comunicación viene desde mucho tiempo atrás, desde que los políticos o las personas no se interesaron por utilizar este medio para informar a los ciudadanos, sino por el contrario, la televisión está enfocada hacia desviar la atención a otras personas porque quieren un país ignorante, un país que no conozca lo que pasa en la política, lo que los gobernantes hacen con el dinero público, sino por el contrario, no lo desvían a crear reality shows, traer cosas de otros países, haciendo ver una cosa totalmente diferente a nuestra realidad del país. Por eso hoy en día los colombianos no se interesan por ver qué pasó con la TV, qué pasó con lo del humedal de Vanderhamen, a ver si lo van a urbanizar o no. Entonces, eso es un grave problema y yo creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo. Y pues, sí, o sea, todos tenemos que estar conscientes de que esto es un problema histórico. Bueno, por otro lado también podemos determinar que muchas veces las personas que tienden a abrirse a los medios de comunicación y expresar la veracidad o la verdadera situación
se ven muchas veces amenazadas o se sienten simplemente, o sea, no se sienten aseguradas de estar diciendo la verdad. Entonces ahí es donde podemos ver cómo también la justicia llega a ser como inequitativa o no llega a verse la verdadera justicia, porque cuando se quiere presentar un verdadero caso o algo veraz, no se puede porque muchas veces prefieren callar a la persona en el caso de la violencia o... Yo estoy totalmente de acuerdo con las dos panelistas respecto a este monopolio que existe en los medios de comunicación y en que se debe resaltar y legitimar los medios de comunicación alternativos, en donde la gente, desde su perspectiva, desde su vivencia diariamente, se pueda expresar. Porque ya como lo había mencionado Karen, existe ese monopolio entre estas dos partes, en donde ponen cortinas de humo, en donde ponen velos a la gente y la ponen a ver cosas que la misma gente, teniendo solo estos dos medios alternativos, no tiene otra alternativa de donde informarse, de donde saber qué está pasando en el país. Entonces esto es un velo que colocan y que imposibilita que la gente y que la sociedad se dé cuenta, audite, se interese por los temas públicos, sino que simplemente se conforma con lo que le están mostrando en la televisión. Y se forma un país conformista, un país donde no se preocupa por indagar qué es lo que está pasando con sus políticas, con su dinero. Entonces esto también causa que los mismos temas que le estamos tratando, corrupción y clientelismo, no sean tan importantes, porque ponen la noticia de corrupción, ponen la noticia de la venta de TV, y posteriormente llega la noticia de los deportes, de la Copa América, de que Shakira vino a visitarnos, y son noticias que opacan a otros y son velos que le ponen a la gente simplemente para que esos fenómenos sigan ocurriendo. Bueno, don Luis, entonces pues ahí su respuesta y sus argumentos de estas tres importantes panelistas. Sin embargo, pues sí, tienen razón, los medios de comunicación son un poder muy importante, un poder público muy importante y con mayor influencia. Pero bueno, ya no más del tema de la corrupción porque no tenemos tiempo. Entonces pues vamos a darle paso a, ¿qué les parece?, al tema de la violencia política, que también es un tema bastante interesante, donde pues obviamente también los invitamos a participar con nuestro hashtag, como ya lo saben. Bueno, entonces ahora le daremos inicio al debate, al conversatorio sobre la violencia política en Colombia. Me gustaría primero empezar a definir o dar como cierta línea histórica de desde cuándo comienza la violencia en el país. Entonces, creemos que eso comienza desde mediados del siglo XX, el siglo pasado, con lo denominado de la época de la violencia, así como dice, que era básicamente lo que le dio inicio al Frente Nacional, donde pues básicamente se dividió el país en dos poderes políticos, que eran los liberales y los conservadores, que posteriormente le dio inicio a las guerrillas liberales, como las FARC, el EPL y el ELN. Sin embargo, pues aparte del tema de las guerrillas y aparte de los temas de su conformación, un fenómeno un poco más moderno sería también, en cuanto a la violencia política, la aparición de los paramilitares o de las autodefensas unidas de Córdoba, que dan paso posteriormente a las autodefensas de Colombia, las autodefensas de Colombia, que como ya pues me imagino que los que nos han visto por el televisor sabrán que fue un proceso de desmovilización en el año 2005 con el doctor Álvaro Uribe, que pues también fue un proceso bastante contradictorio y bastante discutido por la opinión pública. Aparte de este tema de la violencia política, pues podríamos hablar también del tema de la parapolítica, donde el paramilitarismo y la política tuvieron cierta alianza para así llegar al poder. Y aparte de esto, pues terminaríamos con el tema del posconflicto, que ahora es un tema importante y coyuntural en el país por los avances que se han dado en las mesas de La Habana, ¿no?, con los zonas de participación y con el posterior y esperemos pues la referendación de dicho tratado de paz o de acuerdos de paz que nos van a beneficiar a todos. Por eso ustedes qué piensan de eso. Entonces, pues para tratar el tema de la violencia política tenemos a nuestra experta, a Carolina Moreno, pues que nos dará como su punto de vista y las principales discusiones que tendrán sobre este tema en el país. Entonces, pues bienvenida Carolina nuevamente, bienvenidas a todas y la dejo a ella para que ella sea quien nos defina el tema. Bueno, como ya Sergio lo venía mencionando, el conflicto en Colombia ha traído una época de historia que se desata en los últimos años
de la década de los 90, 80. Sabemos que empieza por un bipartidismo y una lucha contra el poder de liberadores y conservadores, en donde se desata porque se quiere el Partido Liberal quiere estar centrado en su poder con solo liberales o los conservadores solo con los conservadores, y no hay participación de ninguno del otro bando, por decirlo de esta manera. A partir de esto, en los inicios de los 90 se empieza a generar un conflicto impresionante en Colombia, con muertes dentro de estos, ligadas a problemas de paramilitarismo, también en donde viene ligada a la corrupción, manejo de drogas, en fin. Sabemos que en Colombia el conflicto armado ha venido estando en forma de zonificación, o en donde se ha venido viendo vulneraciones sectoriales o territoriales, y en donde ha venido afectando principalmente a actores como lo son las personas del campo, los campesinos y la gente que viene desarrollando sus tierras. A partir de eso podemos ver que no solo es el conflicto o la inconformidad que tiene estos grupos armados ilegales frente a las posiciones del Estado o a los gobiernos, sino que también es ese problema de cómo esto afecta más que todo a la sociedad y al ciudadano. Sabemos que la violencia ha dado un vuelco o se ha transformado de una manera impresionante. Ya no es solo el simple hecho de que al campesino se le quite la tierra, se le despoje de su tierra, sino que viene respecto a las violaciones, maltratos, que se llevan a los niños desde muy pequeños a ser parte de estos grupos armados, y en donde obviamente Colombia tiene que llegar a un fin, si es posible. Sabemos que el proceso de los acuerdos de paz han venido en varios desarrollos de los gobiernos, empezando por el de Betancourt, el proceso de paz que se logró con el M-19, y bueno, ha traído consigo en la historia colombiana un proceso bien interesante a discutir en este momento. Bueno, sí, también yo creo que la violencia política es un fenómeno que se da en el país, tristemente, y se ha visto marcado porque las personas o los políticos que no están enfocados en la élite, lamentablemente no han tenido un buen final, como lo ha sido o lo fue en un tiempo la Unión Patriótica. Este partido fue tristemente exterminado por creer que eran guerrilleros. O sea, este país tristemente ha sido de los pocos países con más alto índice de políticos asesinados. Por lo tanto, yo creo que la violencia política es algo que se ha dado o se está dando, y ya eso une muchas cosas de los temas que hemos tocado hoy en el programa, como lo es la corrupción, el clientelismo y la violencia. La violencia se evidencia de una forma tremenda. Con el caso, pues el mejor caso que encuentro en este momento es el de la UP, donde líderes políticos que fueron muy buenos en sus ideas gubernamentales fueron asesinados. En ese caso, en ese tiempo, donde fue también asesinado un candidato para presidencial de la UP, fue también cuando pasó lo de Luis Carlos Galán. Y eso es triste, ver en este país que la violencia ha sido un fenómeno donde a las personas que tienen buenas ideas de gobierno, los que quieren ayudar en verdad a la ciudadanía, los callen de esta forma. Entonces, esto es un fenómeno muy, muy grande. La violencia, bueno, tanto guerrillera como paramilitar, ha sido algo triste, porque en un comienzo las guerrillas, especialmente las Fuerzas Armadas de Colombia del pueblo, las FARC, empezaron con una ideología totalmente diferente, como lo eran armarse contra el gobierno, pero de una forma pacífica, con el fin de que no vulneraran sus derechos básicos y fundamentales, pero a medida del tiempo esta ideología para ellos fue cambiando,
y se vieron como salpicados por todo este tema de corrupción y clientelismo. Dado de que pues ya entró el narcotráfico, entró el secuestro, entraron muchos factores que han hecho que esta violencia llegue al punto que está en este momento. Entonces, bueno, para el tema de violencia política es un tema que yo creo que ha tocado a todo el país. Somos una generación que ha venido de esa violencia que ha tenido el país y que ha sufrido mucho. Siempre se habla que se quería el poder, que este surgimiento de las FARC, de la guerrilla, fue por una adquisición del poder, pero entonces yo creo que más que el poder, ellos querían participación, por ese mismo sesgo y por ese mismo debilitamiento de las instituciones que existían, que no garantizaba una total participación, que estaba reglamentada solo a los dos partidos y que se daba solo por conflicto de intereses. Entonces, este tema es más que el poder, ellos querían una participación y dejar a un lado como se tenía pensado y como esa violencia que generaba el simple hecho de ir a una votación y salir con el dedo pintado de rojo o con el dedo pintado de azul, o tener un carro rojo y salir y que el vecino se genere ese conflicto que se generaba por pertenecer, por tener un ideal, por creer en un partido político o por creer en otro. Entonces yo creo que esa violencia, más que por un acto de poder y de querer captar todo el poder, se dio fue por una debilidad que existía en el Estado de no cumplir la participación, por la participación y garantizar la efectiva participación de todos los ciudadanos y por esa cooptación que existía. Bueno, pues sí, entonces se pudo evidenciar, se pudo observar que la violencia política en el país viene desde el siglo pasado a mediados y pues básicamente no ha cesado, sino que ha sufrido cierta mutación como tal. Además de esto me resulta interesante revisar aquí un cierto aparte, cierto documento que tengo acá es del señor Alfredo Rangel, el cual afirma que en Colombia, por la conexión, como decía Carolina, de su territorio, de su geografía, hay mucho más territorio que Estado, lo cual pues ha ayudado en gran medida a que aparezcan grupos subversivos, grupos que pasen a cumplir esa función de Estado, a garantizar inclusive derechos o hacer la ley en esos territorios. Ahí también pues me surge como me llega el recuerdo, como la experiencia que me comentaba el señor Marcelino Garzón, el cual es un campesino, desmovilizado de la zona del Guaviare, el cual pues hablaba y afirmaba que sí, que básicamente la guerrilla de las FARC hablaba, era la que dominaba y la que ejercía control político, social y pues hasta económico, porque eran los que permitían el trabajo en su región. Además de esto pues contaba cómo actuaban y cómo eliminaban a sus adversarios, y pues todo esto resulta importante también con la actual coyuntura de lo que hablaba anteriormente del proceso de paz y los diálogos de La Habana, que incluso tiene que haber un proceso de resocialización de las personas insertadas y con todo esto pues un proceso de reconciliación y pues perdón a las víctimas. Entonces pues para terminar esto, o mejor dicho para que pase el tema del posconflicto, me gustaría preguntarles a ellas pues qué conocimientos tienen sobre el posconflicto, sobre los temas de La Habana, el porqué del posconflicto y pues los principales avances que han existido en temas de tanto de participación política o de reforma agraria, que pues es un tema bastante fundamental en el inicio del conflicto. Les recuerdo que el tema de la guerra ha sido un tema bastante importante y pues así también surgen movimientos pues, o guerrillas como el de las FARC. Entonces pues los dejo con mis panelistas y estamos atentos a lo que nos argumenten y nos digan. Respecto al posconflicto, pues hemos visto que en el gobierno que lleva el presidente Santos se ha visto orientado hacia un proceso de paz en donde se garantice pues como una reinserción o una desmovilización frente a los integrantes de las FARC, las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Sabemos que frente a este proceso se han visto puntos claves
a tratar, el cual es la política de desarrollo agrario integral. Puntos centros de este es como el acceso y el uso de las tierras, los programas de desarrollo con enfoque territorial, la infraestructura y la adecuación de las tierras, el desarrollo social respecto a la salud, la educación, la vivienda, la pobreza. Otro punto importante que creería yo que muchos de nosotros nos ponemos a pensar es la participación política. La entrada de unos desmovilizados a un poder político o a llegar a ser parte de un aspecto político en Colombia. Entonces, pues, se han hablado de la construcción de movimientos sociales, movimientos políticos, donde pues estos vendrían a liderar un movimiento que puede hasta incluso llamarse el movimiento de las FARC, ¿por qué no? Podríamos determinar los derechos y las garantías que estos tendrían ante esto, el ejercicio de la posición política que eso generaría, los mecanismos de democracia con los que estos entrarían a jugar frente a la participación política. Son puntos claves a tratar dentro del proceso de paz o un posconflicto. Las medidas efectivas para promover la participación política de la política nacional, la regional, como hace poco lo mencionó Sergio, sabemos que las FARC tienen una influencia amplia en territorios, podría decirse, aislados del país. Entonces, ¿cómo vendría el gobierno nacional a manejar esta situación de influencia respecto a los que vendrían a ser reinsertados y a cómo esto vendría a beneficiar también al Estado mismo? Porque podríamos ver que, o sea, se puede terminar, pero ellos podrían seguir teniendo el manejo de esos territorios. Entonces, tendríamos que ver todo ese punto a tratar del posconflicto. Entonces, pues, a mi parecer, estos puntos entran a ser claves para tratar dentro del proceso de paz, pero también teniendo en cuenta cómo estos personajes vendrían a entrar, pero siendo judicializados de una forma coherente, no entrando dejando a un lado la violencia que es lo que estos han venido, y también cómo estos vendrían a ser judicializados y cómo vendría a pagar por todo lo que han hecho, porque obviamente no sería justo y la sociedad no lo vería justo que ellos entraran en un proceso político teniendo encima tantas víctimas y no teniendo como lo que realmente es la justicia. Entonces, a mi parecer, esos son puntos claves a tratar dentro del proceso de paz. Gracias, Carolina. Bueno, aquí me llega nuevamente una pregunta vía Facebook y dice Paloma Valencia, vean, nos está yendo Paloma Valencia, y pregunta: ¿qué harían ustedes, qué proponen ustedes que deberían hacerse con los reinsertados de la guerrilla de las FARC? Bueno, Sergio, me tomo la palabra en este momento porque me parece un tema demasiado importante para el posconflicto en Colombia. Yo creo que la población reinsertada es un papel muy importante, cumple un papel muy importante en el posconflicto, debido a que la negociación que se está haciendo en La Habana, pues obviamente en gran parte las personas que se desmovilizan deben tener igualmente su pena judicial, pero también tenemos que preparar nosotros, los ciudadanos, los expertos, el Estado mismo debe prepararse para recibir otra vez esos actores armados en la sociedad. Entonces, creo que ese tema se debe trabajar junto con la ciudadanía. Deben haber políticas donde se traten a los reinsertados no solamente en la parte económica, sino en la parte laboral, en la parte cultural y en la parte social, incluso psicológica. Hay muchas personas, muchos niños y adolescentes en estos grupos armados que tienen la posibilidad de volver a renacer en la vida. Entonces, no hay que cerrarle las puertas solamente a darles un cierto subsidio económico para beneficiarlos por cierto tiempo, sino abrirles las puertas en el sector tanto público como privado, incentivar a estas empresas privadas a que tomen parte también de este posconflicto y ayuden a estas personas a entrar nuevamente a la vida laboral, a la vida civil, a hacer programas artísticos
respecto a este tema del posconflicto, que es un tema crucial en este segundo periodo del presidente Juan Manuel Santos y para la sociedad colombiana. Entonces yo creo que es necesario recalcar que la sociedad tiene miedo a que suceda lo mismo que sucedió con los paramilitares, que posteriormente se dio un acuerdo de paz, se firmó una paz, pero la cual fue muy superflua, porque se supone que los altos mandos y quienes manejan y quienes lideraban este grupo efectivamente se desmovilizaron. Pero ¿qué pasó con las personas, con los miles de militantes que tenía este movimiento? Pasaron posteriormente a militar en las BACRIM, a ser delincuentes sociales, ya no tan formalizados como lo eran en los paramilitares, pero seguía existiendo ese movimiento. Entonces el pueblo, yo creo que manifiesta ese miedo que suceda lo mismo, que pueda firmar un acuerdo, un proceso de paz solamente con los líderes de este grupo. Pero ¿qué pasa con el resto de militantes que tienen? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con el debilitamiento que existe en las políticas públicas de empleo, de educación, de salud? Que si bien actualmente no alcanza para toda la sociedad en general, cuando ellos se desmovilicen, ¿cómo los vamos a atender? Entonces yo creo que ese es un punto crucial en que se debe garantizar una verdadera paz con todos los participantes de este grupo revolucionario, y donde se les garantice también a ellos, que ellos garanticen que bueno, se desmovilicen y apoyen esta paz para la construcción de un mejor país, pero que nosotros podamos brindarles una garantía de educación, garantía de salud, garantía de empleo, que no van a salir y van a aumentar esta cifra de desempleo que está actualmente en el país. Entonces, respecto a la participación política, respecto a las reformas que existen, yo creo que el pueblo colombiano es el que debe decidir qué va a suceder en el referéndum. Entonces, es una decisión que va a tomar ya cada persona y es una decisión que le queda al pueblo colombiano para tomar. Bueno, muy bien, Sara. Entonces, pues sí, tienes razón. Es un tema que la verdad deja muchas preguntas, muchas incógnitas, preguntas sin resolver, pero pues el tiempo dirá lo que sucede. Es claro que hay un proceso de acompañamiento pues muy específico y muy intensivo a estas personas que se movilizan para que no pues, se repitan fenómenos como el de las BACRIMs. Siguen delinquiendo, pero de una forma diferente. O sea que el conflicto tuvo una cierta mutación. Bueno, pues creo que el programa se encargó de debatir y pues de dar argumentos muy importantes sobre los temas de la corrupción, el clientelismo y la violencia política, teniendo en cuenta pues también el último punto, que es el de posconflicto, de la coyuntura nacional actual. Pues me gustaría, primero que todo, agradecer a todos los televidentes, a todos los que nos pudieron cuidar en este momento en esta discusión. Y pues por último, escuchar a mis compañeras para que por favor nos den una serie de conclusiones sobre el tema y sobre las temáticas pues, que trabajamos. Algo muy corto, algo muy breve, y pues para general pues les agradezco mucho a todos su atención prestada. Muchas gracias. Bueno, gracias Sergio, gracias Sara y gracias Carolina por haber abierto este espacio para hablar sobre la problemática en Colombia, y ojalá que los televidentes les haya llegado y les haya quedado en la mente que hay que enterarse sobre la problemática pública colombiana. Entonces, pues mis conclusiones son muy breves sobre la corrupción. Específicamente me parece que hay que trabajar por promover la integridad y la cultura de la legalidad entre el Estado y la sociedad. Frente al clientelismo, el clientelismo pues ha pasado por una serie de momentos, y pues entre un autor están tres fases del clientelismo que vienen desde el moderno, desde el tradicional, el moderno y el del mercado. Entonces pues hay que trabajar, o sea, la historia del clientelismo ha sido trabajada, pero hay que cambiar muchas cosas sobre eso, o sea, en lo bueno y lo malo. Y sobre el posconflicto, que hay que trabajar también con la ciudadanía, que cada persona tiene que poner su granito de arena para que haya una paz en el país. Como conclusión, puedo tomar que la corrupción y el conflicto armado en Colombia ha sido uno de los factores o uno de los ejes primordiales para la desestabilización social
por parte de las dinámicas utilizadas por las élites que manejan el poder de cierta manera, en donde son cubiertas de una u otra manera por la falta de justicia, podría llamarse así. También podría determinarse que el Estado se queda corto en algunos aspectos frente al manejo de los problemas en su cargo, donde la corrupción forma parte fundamental del mal manejo de los recursos y la optimización de la falta de mecanismos de control para intervención en esos aspectos sociales de la actualidad. Bueno, para concluir en estos temas, este debate, me gustaría, respecto a la corrupción y al clientelismo, yo creería que debe darse, así mismo como es el problema, debe darse una solución. Entonces, el problema de corrupción y clientelismo actualmente en Colombia está contaminando todas las instituciones, todas las organizaciones, todo el Estado lo está contaminando. Entonces, debe darse una reforma legal donde se garantice una acción permanente y una acción segura para disminuir estos fenómenos que están acabando y están causando otras problemáticas, las cuales pueden ser, son pobreza, debilitamiento en educación, en salud. Entonces debe hacer una reforma legal donde se garantice poder acabar estos fenómenos de corrupción y clientelismo. Y respecto a la violencia política y al post-conflicto, yo creería que es el pueblo y es en serio, somos todos los colombianos los que debemos dar la última palabra y decidir si queremos avanzar y empezar a crecer como un país próspero y con paz. La paz es lo que necesita este país. Bueno, entonces agradezco mucho a Sara, a Carolina y a Karen pues, por todo su conocimiento y todo lo que nos han comentado en este momento. Entonces, hasta aquí llegó el programa de hoy, el programa Panorama Colombia. Les invito a que sigan pendientes de nosotros y gracias por su participación y por todo el tiempo que nos han dedicado. Chao, chao.